Este año voy a cumplir 10 años de Isla de Man. Campeón del Gran Premio de la Isla de Man, no tiene moto. Y este año vamos a volver. ¿Con el mismo equipo? Con el mismo equipo con el que gané. El miedo allí lo sientes mucho. Ya en el propio avión yendo para allá ya vas sintiendo ahí el hormigueo, ¿no? La mente puede ser tu amiga o puede ser tu mayor enemigo. Es una carrera muy mental. O sea, yo cuando estoy encima de la moto realmente disfruto, me divierto mucho. Yo creo que la clave está en no pasar tus límites, conocerte bien. Este año quiero ir porque voy con un equipo competitivo, puedo competir. He sido el primer español en ganar en la Isla de Man. Algo con lo que últimamente me despierto como un niño pequeño con ilusión. O irte a dormir diciendo, mañana a las 6 de la mañana nos vamos a entrenar Rally Dakar. ¿No? Mientras haya medios, hay Víctor para rato. Hola, buenos días. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast sobre ruedas, un podcast de Grupo Andrés. Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a Víctor López, ganador del Manx GP de la Isla de Man. Víctor, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien. Buenos días. Nada, aquí muy contento, muy agradecido de estar aquí con vosotros. Para empezar un poco a lo gordo, básicamente. ¿Qué ha pasado Directo este año, 2024? Campeón del Gran Premio de la Isla de Man, no tiene moto, no va. Bueno, cosas de la competición, ¿no? Que ya se ha vivido muchas veces. Pues a lo mejor gente con talento, con nivel para poder estar ahí, pues es un deporte muy caro y si no se dan todas las circunstancias, pues es difícil llegar. Y bueno, este año sí había tenido opciones de poder ir, pero no con una máquina competitiva o un equipo competitivo. Y bueno, pues no me motiva realmente ir precisamente a una carrera como la Isla de Man, como un poco a participar, ¿no? O sea, al final siempre lo que busca un piloto competitivo es una máquina, un equipo que te permita hacer resultados. Y no pudo ser, pues estuve hablando con el mismo equipo con el que gané, y bueno, pues por circunstancias no pudo ser este año. Y bueno, pues estoy muy contento de poder anunciar ahora que he vuelto a hablar con ellos y este año vamos a volver. ¿Con el mismo equipo? Con el mismo equipo con el que gané. Pero una cosa, Víctor, porque al final esto, o sea, haciendo un símil, es como si un campeón del mundo, o sea, como si Max Verstappen de repente decide no seguir con el equipo actual y no hay nadie que no quiera fichar de los equipos top. O sea... ¿Cómo se toma una persona eso? Porque me parece alucinante. Bueno, un poco lo que pasó realmente fueron los tiempos. Una vez pasan los tiempos de las negociaciones, digamos, ya estás en la cola. Estás ya por detrás de todos. Todo el mundo ya ha ido haciendo sus negociaciones para entrar en un equipo, en otro. Todo lo que parecía que iba a ser sí, al final fue no. Y cuando quise reaccionar, digamos, pues ya no había mucho tiempo de reacción, o lo que había ya era un poco, pues, como un poco como lo que iba sobrando, ¿no? Porque el equipo con el que ganaste, ¿qué pasó un poco? O sea, ¿no te reservó una moto? Porque sí que es verdad que puede ser que dijeras tú, por tiempo soy el último de la cola, pero bueno, eras el mejor. O sea, pese a ser el último, eras el ganador. Sí. Lo que pasa es que, bueno, al final, cúmulo de circunstancias. Tuvieron 2 accidentes y tenían 4 motos y 2 de ellas se destruyeron. Accidentes graves, las motos al contenedor, como solemos decir en las carreras. Entonces, claro, no había margen y ya había 2 motos que ya estaban cogidas, ya estaban contratados los pilotos de la temporada anterior y no le puedes quitar del asiento, ¿no? ¿Y el resto de equipos? O sea, ¿no hubo algún equipo que contactó contigo que al final tú vieses que tenías posibilidad pues, de enfrentarte a la carrera para ganarla? Que entiendo que al final es tu objetivo. Sí. ¿No hubo ningún otro equipo que contactara contigo? Estuve hablando, pues hay veces que me cuesta contar esto un poco porque es muy poco serio.
muy poco serio. Estuve hablando con un equipo de allí, igual todo parecía que sí, fueron ellos, de hecho, quienes se pusieron en contacto conmigo, me estuvieron mandando pues telemetrías, datos de la moto, parecía una moto competitiva y de repente desapareció. Desapareció. ¿De la categoría? No, de las contestaciones, de la negociación. Sí. Entonces, claro, eso fue quitándome cada vez más tiempo de reacción hasta que al final sí que estuve hablando con la organización, con Paul Phillips, que es el director del TT, y la intención era entrar en el RC Express, se llama, es un equipo de allí, competitivo, pero al final ficharon a David Todd, que es un piloto pues también muy puntero, inglés, y imagino que al final también habrá un poco no de favoritismo, pero bueno, al final barren un poco hacia casa. Luego, yendo un poco a ese año, el 2023, campeón al final del mundo, no puedes volver a competir en la categoría, por así decirlo, amateur, tienes que pasar a una profesional. La moto con la que ganaste, dentro de todos los equipos, ¿era puntera, no era puntera? O sea, al final, ¿cómo catalogas esa moto? La moto era una buena moto, es una Patton. De estas motos hay muy pocas, es una marca italiana que las hizo expresamente para ganar en la Isla de Man. No podían luchar contra Honda, Yamaha o cosas así, entonces hicieron una moto en la categoría intermedia y específica para correr allí, ¿no? Entonces pues a lo mejor hay 10 unidades en todo el mundo y creo que 4 de ellas son de fábrica y otras 6, digamos, que serían de carreras cliente, que llamamos, ¿no? O sea, sí. Una moto es la misma, pero básica, digamos. Entonces, yo con la que corrí sería con esta. Y ¿como cliente o como fábrica? Como cliente. O sea, con una moto de carreras cliente. Por ejemplo, los Speed Traps, que se llaman, que es donde en la recta de Sulby es la recta más larga del circuito y ahí hay un radar y te coge la velocidad punta, ¿no? Y yo estaba pues como casi unas 7-8 millas por hora menos que las más rápidas. Unas 8 millas son unos 15 kilómetros hora más o menos. Es bastante, es mucha velocidad. Entonces, claro, es difícil luchar con motos y más allí la velocidad punta y la potencia es algo primordial. Si no tienes eso, puede ser una moto que se maneje muy bien, muy estable, pero sí o sí necesitas potencia y que desarrolle velocidad. Y al final, o sea, poniéndonos en el contexto encima de decir, joder, no llevo una moto de las más punteras, que puede ser una Honda o una Yamaha. Estoy encima con un equipo cliente, o sea, que no tengo todo lo que la fábrica puede dar a esa moto. Gano. Además, no es que digas tú, suerte, fue suerte, o sea, de verdad ganaste con una ventaja, con una solvencia importante. Eso es. Ostras, tío, ¿para ti esto no es como que no se valora el talento dentro de esta categoría? Sí, desde luego. O sea, ese proceso, digamos, ya lo he pasado y lo he asumido. Pero obviamente, claro, o sea, es algo que a ti te choca, ¿no? Al final llevas años compitiendo con una proyección, llegas a ser, en este caso, el primer piloto español en la historia en ganar allí y crees que realmente lo que se valora en la competición son los resultados. Pero bueno, o sea... ¿Las nacionalidades pesan también en la Isla de Man o no? Yo la verdad que me pesa más aquí que allí. Porque, bueno, como todos sabemos, no puedo correr allí con licencia española y tengo que correr con licencia andorrana. De todas maneras, allí en la Isla de Man ponen en la salida están las banderas de las nacionalidades de los pilotos que están corriendo y ponen la bandera española. O sea que tienen ahí un poco de buen hacer con nosotros. Y yo siempre he sentido, la verdad, bastante cariño y bueno, ha habido pilotos, Santiago Herrero en los años 70, fue un piloto muy puntero que estuvo a punto de ganar y bueno, tuvo un accidente y falleció. Y desde entonces se tiene un cariño especial a los españoles, a los equipos españoles, a la mecánica española, porque marcaron un antes y un después en esas épocas. Y después de tener un no, vale, o sea, al final asumes que no vas a correr ese año,
y te planteas objetivos. Que aunque no has estado quieto, uno de los objetivos pues, más sonados fue las 8 horas de Suzuka. Tampoco salió. Tampoco salió, efectivamente. ¿Qué falló? ¿Qué falló otra vez para que un piloto como Víctor López, que viene de ganar la carrera de velocidad más peligrosa del mundo, de repente se enfrenta a un reto nuevo, que puedes tener nombre, que al final has demostrado mucho, otra vez no? Pues al final, vuelvo a decir, no es una cosa de resultados o de lo que seas capaz de hacer como deportista, también va muy ligado pues la proyección que tengas a nivel mediática, la gente que te vaya a ver y que las empresas al final se interesen en ello. Porque si no, o sea, por ejemplo, correr en las 8 horas de Suzuka cuesta alrededor de 80.000 euros, ese es el presupuesto. Entonces, es difícil. Sí, un poco. es difícil. De hecho, el equipo estaba en el folleto, en el libretín de las inscripciones, salía nuestro equipo ahí inscrito. Lo que pasa es que pues al final es complicado. Al final muchas veces, mira, por ejemplo, hablando con pilotos del Dakar, que para mí es una prueba que me encanta y ojalá algún día termine haciéndola, hablo con ellos y muchos se lo plantean, o sea, tienen a lo mejor la posibilidad económica de hacerlo, pero se plantean más el cansancio, la dureza, la peligrosidad, en fin. Y para mí es justamente al revés, ¿no? O sea, yo siempre digo, yo es que iba de cabeza, luego ya a ver cómo conseguimos el budget, ¿no? Que no me sale, para poder llegar. Entonces, pues bueno, al final tenemos sangre de piloto y lo que necesitamos es el apoyo de pues, patrocinios para poder llevar a cabo las competiciones. ¿Te has planteado alguna vez durante este año tirar la toalla y decir, mira, al final es mucho esfuerzo para que... Muchos años. El mundo de la moto al muchos final años, no solo Perdona que te haya interrumpido. No. Muchos años, Jorge, porque efectivamente es mucho esfuerzo, mucha dedicación. Es mucha dedicación sobre todo, y hay veces que claro, pues tienes un poco momentos de bajones o lo que sea en los que dices, joder, no merece la pena, ¿no? Pero yo creo que es muy importante tener objetivos. Cuando tú tienes un objetivo, una causa, como suelo decir, todo está por encima de los obstáculos que te vayas encontrando por el camino. En el momento en que tú dejas de tener un objetivo o un camino hacia donde ir, pues ahí fácilmente, en cuanto te encuentres así un poco de momentos bajos, pues tires la toalla o lo que sea, ¿no? Entonces yo veo muy, muy importante a nivel deportivo marcarse objetivos para llegar a ello. Este año tienes moto, nos aseguramos desde ya que vas a estar allí. Sí. Pero el año pasado, por ejemplo, ¿hubieras podido ir con una moto propia? O sea, si tú tienes la moto, unos cuantos mecánicos. Sí. Y te decides que, venga, que por tus propios medios te vas a plantar allí, ¿es posible o el equipo tiene que estar como...? O sea, posible es, pero ya te adelanto que vas a ir allí a dar vueltas, porque necesitas, o sea, es como cualquier competición, pero en esta en sí o en el Dakar, a mí me gusta mucho hacer un símil, porque para mí el TT es un poco como el Dakar de la carretera. Es mucho trabajo y mucha evolución en las motos. También vas mucho a base de ensayo y error. Cuanto más inteligente eres, menos tienes que ensayar porque te adelantas a ese tipo de problemas, eres capaz de verlos. Pero vamos, básicamente con el tema de la competición y el desarrollo de las motos es a base de probar, romper, probar, con la preparación de los motores, suspensiones, bueno, eso es un mundo infinito casi. Y bueno, pues si vas con tu propio equipo y todo esto, es mínimo una proyección a 2-3 años. El primer año irás allí un poco de toma de contacto, el segundo año podrás apretar ya con experiencia y el tercero es un poco ya el definitivo, ¿no? ¿Tú cómo practicas? Porque al final no es un circuito y practicar en un circuito que son 16 vueltas, o sea, 16 curvas, vuelta a vuelta, ¿sirve de algo realmente para enfrentarte a...? No, bueno, sí y no. Volvemos al Dakar. Santolino, por ejemplo, que es un grandísimo piloto,
hace motocross seguramente, entrene algo de motocross, le vendrá bien a nivel físico, técnica, habilidad, pero realmente poco tiene que ver con lo que él hace aquí, ¿no? En el desierto, navegando, nada que ver. ¿Te viene bien? Sí, sin duda. Vas a coger habilidad técnica, ya digo, pero no estás entrenando realmente y sobre todo la moto tampoco. En mi caso, si yo llevo la moto de la Isla de Man al circuito, no tiene nada que ver. Entonces, tienes que cambiarla totalmente. A nivel, sobre todo, geometrías y suspensiones de la moto, es totalmente diferente. Con lo cual, no estás evolucionando en circuito, pero te estás yendo de la línea que buscas, que es la de la carretera. Que es muy diferente el pilotaje y cómo se comporta la moto y todo en carretera que en circuito. Porque, ¿qué tipo de moto buscas tú? O sea, por ejemplo, para correr la Isla de Man, ¿buscas una moto más rígida, una moto que sea más flexible a la hora de entrar en curva, que te acompañe y no te pegue ese tirón? Sí, señor, eso es. Tú al final lo que buscas siempre es que sea una moto, así para que nos entendamos, blandita. Sí. ¿Vale? Una moto blandita que te vaya transmitiendo. Si tú llevas una moto muy rígida, muy de circuito corto, como suelo decir siempre, en los circuitos apenas hay baches. Es como una pista de hielo en el sentido de lo lisa que está, ¿no? O sea, muy buena adherencia, pero muy liso, no hay baches. Sí. Entonces, las motos son muy duras. Sin embargo, en la Isla de Man, como hay tanto bache, hay tantísimos cambios de dirección, de rasantes, de todo, necesitas una moto que te transmita, que te hable. Y muchas veces es mejor que la moto vaya moviéndose un poco y vaya flaneando, como nosotros decimos, a que sea rígida y te derrape, o un bache se te mueve. Todos esos movimientos a alta velocidad asustan. Y entonces eso te hace cortar un poquito y va ahí cayendo el tiempo. ¿Cuántas vueltas dais más o menos en una carrera, en la carrera de la Isla de Man? Son 4 vueltas o 6 vueltas. ¿Y vuelta a vuelta vas aprendiendo o no hay tiempo de aprender? O sea, son como 60 kilómetros. Uh-huh. O sea, los segundos 60 kilómetros, ¿has aprendido algo de los primeros o ya lo llevas todo tan estudiado? A ver, obviamente vas súper estudiado. O sea, allí no puedes llegar pensando, hay una parte que no me conozco muy bien, a ver qué tal. No, pues a ver qué tal puede salir caro. Sí. ¿Sabes? Entonces tienes que ir todo súper estudiado y súper aprendido. Hay una cosa que, mira, la verdad que os podría haber traído porque es una cosa bastante interesante, un muy buen detalle. Las notas que tomo cuando voy al circuito de Jerez, por ejemplo, o las notas que tengo de la Isla de Man. El circuito de Jerez a lo mejor son 4 o 5 folios llenos y ya son. O sea, y ya son, aquí aceleras, aquí gas, aquí fíjate cuando en los entrenamientos de atardecer da el sol en no sé dónde, 1000 detalles. Y en la isla, en el cuaderno de la Isla de Man es un cuaderno, no son 5 hojas. Entonces, claro, o sea, cuando tú vas los primeros años, vas un poco, no sé cómo decirte, no es en modo supervivencia, pero un poco... no me sale la palabra, pero bueno, un poco vas fluyendo según tú vas pilotando un poco y vas haciendo las vueltas y sí, vales a derecha, izquierda, hay un salto, tal, pero cuando ya quieres dar el paso y ya es de aquí a aquí, de aquí a acá, aquí freno, aquí abro gas, ya como un circuito corto son casi 62 kilómetros. O sea, un circuito corto son 4. Sí. Imagínate la de notas y cosas que te tienes que aprender para ir rápido y sobre todo seguro, porque es de lo que se trata. O sea, tienes que buscar un equilibrio entre ser muy rápido y volver. Sí, tú disfrutas de la carrera cuando vas. Sí. O sea, no hay ni una pizca de decir... miedo mucho hay también. 2 días. Hay de todo. Hay de todo, Jorge. El miedo allí lo sientes mucho, ¿vale? Vamos, ya en el propio avión yendo para allá ya vas sintiendo ahí el hormigueo, ¿no? Que luego yo muchas veces digo, eso es bueno. Eso es que estás metido, ¿no? Estás en el foco, claro. Si vas allí como, no pasa nada, no estás, ¿no? Entonces, el miedo y todo esto obviamente lo sientes, sobre todo cuando no estás subido en la moto.
cuando estás subiendo en la moto, pues te da tiempo a hablar, a conversar, a recordar detalles que has tenido. Aquí he tenido un susto, aquí no sé qué. Y la mente puede ser tu amiga o puede ser tu mayor enemigo. Porque como empieces ahí a comerte la cabeza, puede venirte muy mal. Entonces es una carrera muy mental, ¿sabes? O sea, a nivel mental de estar siempre bien, siempre competitivo, siempre... En el momento, tú sabes que en la salida hay un Marshall, que es el que te da un toque en el hombro y te deja la salida, ¿no? En el momento que te pasa eso, yo sé que es muy tópico y que todo el mundo dice, bueno, cuando te toca eso se te olvida todo, tal. Es pura verdad. En cuanto sales, se te quitan como todas las preocupaciones, digamos. Yo creo que es porque dejas de pensar, no puedes pensar, tienes que actuar y tienes que estar tan focalizado en lo que haces que las sensaciones son increíbles. O sea, yo cuando estoy encima de la moto realmente disfruto, me divierto mucho y siempre y cuando, yo creo que la clave está en no pasar tus límites, conocerte bien. Si tú pilotas bajo tus conocimientos, con tu técnica y no sobrepasas, es de las mejores sensaciones y carreras y emociones que puedas tener. Es seguro correr en la Isla de Man dentro de que vas encima de una moto a 300 kilómetros. Es seguro al final, o sea, dentro de la actividad que es, me animo a decir abiertamente que es mucho más seguro correr en la Isla de Man que un domingo de ruta que sale la gente con la moto. O sea, 100% asegurado. ¿Por qué? Porque hay 2 carriles, los 2 carriles son para ti, sabes que no vas a encontrar ningún coche de frente, hay banderas, te van a decir si hay una mancha de aceite, si hay sol de frente, si hay, en fin, te van a decir un montón de detalles necesarios. Tienes un helicóptero encima, llevas GPS, que eso antiguamente pasaba que tenías un accidente y no sabían dónde estaba el piloto. Es tan grande el circuito, claro, sobre todo en la zona urbana bueno, pero en la zona de la montaña es muy solitaria, no hay nadie por allí y tal, y bueno, si tienes un accidente, puedes llegar a perderte, digamos, ¿no? Sí. A que te encuentre. Entonces, bueno, y luego también están los Marshall, los Traveling Marshall que se llaman, que van en moto. O sea, acompañando, por así decirlo, a la carrera. Están en distintos puntos del circuito, entonces si pasa algo, Marshall 3, vete para allá, corriendo. Entonces el tío va en moto y tarda nada, o sea, es una ambulancia express y él es médico, o sea, entonces eso también es una cosa súper, yo creo, muy única y muy de la Isla de Man. Tienes que mezclar a un tío que vaya bien en moto, que sea capaz de ir rápido en carretera y que además sea médico de urgencias. Entonces, mezclar esos ingredientes de una persona, poquitos, ¿no? O sea, muy, muy poquitos. Y esta es la gente que al final vela por tu seguridad allí. Es lo que es. O sea, no te voy a decir la Isla de Man segura como ir a, no sé, a una piscina. Bueno, una piscina, no sé, algo muy seguro, ¿vale? Sí, pero no hay posibilidad al error. O sea, no. La hay, pero no es un circuito. En el que te caes, te deslizas, graba, bueno, vale. Pero... Exacto. También la mentalidad del piloto de circuito corto, o sea, yo mismo, la mentalidad que yo tengo allí es diferente. En el circuito yo puedo llegar a admitir la caída en un momento dado. O sea, puedo decir... Te puedes forzar. Puedo forzar, puedo llegar a ciertos límites. En circuito te puedes hacer mucho daño también. Sí. Pero sabes que hay escapatorias y, bueno, en la Isla de Man no. Entonces tú eso, como persona racional y consciente, lo tienes en cuenta. Claro. ¿Sabes? Entonces no... Ahí no se pilota al límite que se pilota en el circuito. Es diferente. Y, por ejemplo, en la Isla de Man nunca he tenido... O sea, en el circuito de la Isla de Man nunca he tenido un accidente. Sin embargo, allí, en un circuito en el norte de la isla, que es un circuito pequeñito, tuve un accidente y me rompí el fémur, prótesis de cadera, tal. O sea, que al final, en lo que era supuestamente lo seguro, pues tuve una lesión bastante gorda. Y en el circuito de la montaña no, pues no me he caído, ojalá no ocurra, pero siempre con esa mentalidad. ¿Has visto a gente perder la vida dentro del circuito? Delante mío, así, o sea, haber un accidente y tal, bueno, sí que los he visto, pero no han sido afortunadamente mortales, pero sí que he vivido estar allí y que haya caídos en combate.
y tu cabeza hace un clic y se descentra o sigues enfocado a nivel de... Es curioso. Mi carrera. La verdad que es curioso porque allí estás tan... ¿Cómo decirte? Si estuviéramos aquí ahora mismo como estamos ahora, sí, como personas normales, ¿no? Pues pensaría exactamente igual que tú. Estoy casi seguro que tendríamos el mismo pensamiento. De ese clic en la cabeza o de miedo o de qué estoy haciendo aquí o lo que sea, ¿no? Pero allí estás no sé cómo decirte, metido, estás tan comprometido con lo que estás haciendo que es que forma parte del trato esto. O sea, supongo que incluso si te llegas a desconcentrar y te llega a afectar, puede ser perjudicial para que tú te caigas. Claro. Porque al final, o sea, estás entre muros y si te afecta y de repente te... No, es peor y luego también muchas veces, ¿cómo decirte? Esa honestidad con uno mismo y que no está mal, decir, hoy no salgo. No salgo porque mentalmente no estoy bien o no me encuentro con la concentración y no pasa nada. Allí lo bueno es que nunca te van a pinchar o a tachar de, pues no sé, como de que no has querido salir o cualquier cosa de esta, ¿no? Allí la verdad que todo el mundo entiende muy bien lo que estamos haciendo. Me refiero a mecánicos, equipo, todo esto, y te dejan bastante libertad en ese sentido. Obviamente tú eres un piloto que vas allí a darlo todo y vas a querer salir. Y vas a querer salir, exacto. Y habrá algún día incluso que a mí me ha pasado, yo siempre he salido, ¿vale? Pero sí que ha habido días que he dicho, hoy no. Pero al final eso te pasa a las 9 de la mañana. Luego va pasando el día, ya estás allí. A lo mejor pasa mucho cuando a lo mejor se ha tirado toda la noche lloviendo. Y tú estás allí durmiendo, es Inglaterra, eso llueve cada 2 por 3. Entonces tú estás durmiendo y lo oyes. La lluvia y dices, joder, mañana tengo que salir de aquí, va a estar empapado, te empiezas ahí a comer la cabeza, ¿no? Y luego estás allí en el grandstand que se llama, que es donde pues todo el movimiento, y ves que todo el mundo está subiendo las motos, se están preparando, todo el mundo ya se está poniendo los monos, tal, y dices, va, pues yo también. Te ayuda un poco, sí. Hablando un poco de lo que es el tema del dinero dentro de este punto. A ti cuando un equipo te contrata, ¿a ti te cuesta dinero que ese equipo te contrate o tú tienes un sueldo por parte de ese equipo? No, es lo primero que has dicho. O sea, al final, bueno, en el Mundial de MotoGP yo creo que no, que todo el mundo cobra Sí, pero en el Mundial de Moto2, menos los 5 puras sangres de adelante, está todo el mundo allí pagando y no sé yo si ni siquiera cobrando. Al final lo que estás haciendo es una proyección para llegar, porque en los 5 primeros sí, y cobran muy bien y viven muy bien como pilotos súper profesionales, pero los demás están a ver si llegan. Entonces, en mi caso, por ejemplo, con el equipo de la Patton, claro, la gente que no entiende del tema dice, pero ¿cómo encima tienes que pagar, tal? Y yo, pero si es un privilegio que te digan, súbete a la moto, me tienes que pagar, pero súbete a la moto, que te voy a dar una de las mejores motos que hay. Entonces, claro, la gente al final no... Pero si eres tú el que ganaste, como ¿no? Un poco lo que me preguntabas al principio, funciona así. O sea, ojalá no funcionara así, ojalá pues fuera como en los años 90, por ejemplo, que había mucha más... había copas, había carreras, había mucho más apoyo de empresas, de organizaciones, federaciones, todo esto. Ahora está muy business, muy negocio, todo, muy negocio. Y en la categoría profesional, o sea, pasa lo mismo. O sea, hay 3, 4 pilotos que muy bien, sí, pero tú para entrar en un equipo, claro, tú para entrar en un equipo vale X, porque esa gente, o sea, los mecánicos, las motos, prepararlas, tal, todo eso vale un dinero. Ya, entonces tú al final estás pagando por un servicio para que tú llegues allí, te subas a la moto, te den una moto muy buena y esté todo en su sitio para que tú como piloto hagas tu labor. Sí. Entonces, pasa que, bueno, si tienes el dinero de tu bolsillo, por decirlo así coloquialmente, pues lo pagas y corres. Como ha pasado pues en el Mundial, que hay pilotos que
pues son hijos de y tal, ¿no? Y están. Sí, que si tienes y están detrás. Eso es. O lo consigues de patrocinadores. Pero al final la plaza hay que pagarla. Pero eso pasa aquí en el Mundial de Superbikes o en el Mundial en MotoGP, ya creo que no, pero Moto3 y Moto2 seguro. Y cuando ganas, también. O sea, me refiero, lo que te genera el haber ganado la carrera, ¿cubre lo que has pagado? No. No lo cubre. No lo cubre. Al final puedes coger algo, por decirlo de alguna manera, de, pues eso, de los patrocinios, de las marcas que te apoyen, todo esto. Por ejemplo, Jorge Prado, que ha ganado el campeonato del mundo de motocross, no ha cobrado un solo euro por ganar el mundial. Por eso se ha ido a Estados Unidos. Entonces, al final es que es una cosa muy... No sé cómo nombrarlo, pero es difícil y sobre todo es difícil seguir con una continuidad como piloto puntero sabiendo que hay pocas opciones. Y con todo esto te enfrentas al final a correr allí, que encima el circuito, lo que dices es seguro, pero no es un circuito cerrado pequeño en el que cada 10 años se reasfalta. ¿Qué asfalto tienes en la Isla de Man? No, el asfalto realmente no está mal, ¿eh? O sea, tienes buen grip. No la reasfaltan entero, pues yo siempre eso lo he preguntado. Digo, joder, ¿por qué no reasfaltan el circuito entero? Y sería genial, porque sería todo el mismo grip. Todo entero, claro, y sin baches ni nada. ¿Qué pasa? Que eso, además de que le quitaría un poco la esencia real de la carrera, se iría muchísimo más rápido, ¿no? Entonces al final pues también sería... Sí, igual, claro, entonces esto también, luego hay sectores que son más difíciles que otros, a lo mejor pues tú lo haces mejor uno, yo lo hago mejor otro, y entonces hay un poco más, hay un equilibrio, ¿no? Que si fuera todo pues, como un circuito corto, lisito, fácil y entonces, por ejemplo, sí que van haciendo pequeñas mejoras en el circuito, van pequeños parches. Entonces, también en relación a eso, cada año se baja un poquito el tiempo, porque siempre hay un sector que es un pelín más rápido, pero va un poquito a poco. Y con el tema de los neumáticos, hay unos neumáticos especiales para lo que es la Isla de Man. Supongo que los de circuito no se pueden usar porque los destrozarías. ¿Cómo funciona un poco esa elección? Además, se investiga y hay una tecnología puntera para que año tras año sean más eficientes, bajen los tiempos, se calienten antes. Se puede correr con slick, lo que pasa es que yo no lo veo, o sea, tiene que ser un día de muy buen clima, que haga sol, tal, porque al final ya sabemos que los slicks funcionan cuando llegan a una temperatura de trabajo. Y allí en la Isla de Man, ya con un neumático más de carretera es difícil, porque se va con la moto, no se frena tan fuerte ni se acelera tan fuerte como en el circuito corto, entonces el neumático no calienta y luego vas mucho con la moto muy recta, digamos, no vas inclinando tanto. En la montaña sí, pero en la mitad del circuito vas con la moto muy recta. Entonces es muy difícil que los neumáticos lleguen a temperatura. Entonces lo del slick, si es un día que hace mucho calor, vale, y con una 1000, pero con una moto más pequeña, complicado. Luego, sin embargo, sí que hay dos neumáticos, dos marcas en concreto, Metzeler y Dunlop, que han desarrollado neumáticos por y para correr allí. Y, por ejemplo, los Dunlop son los D213 y Metzeler, que es con los que yo he corrido estos últimos años gracias a Neumáticos Andrés, pues es un neumático que se ha desarrollado por y para correr allí. Entonces eso te da una tranquilidad que no veas, ¿no? O sea, claro, sabes que, por ejemplo, las grandes diferencias es el Dunlop. Cuando el Dunlop, digamos que es como muy, muy específico y para no sé, para un piloto que vaya a ir al límite, muy al límite, ¿vale? O sea, lo que a lo mejor el Metzeler no te lo va a dar a ese punto tan alto, te lo va a dar el Dunlop, pero en seguridad para mí es mucho más seguro el Metzeler que el Dunlop. ¿Por qué? Porque el Metzeler no necesita tanta temperatura y desde prácticamente cero ya agarra.
Entonces tú allí nada más salir, hasta que el neumático coge temperatura, te tiras unos cuantos kilómetros. Entonces tú ves vídeos, por ejemplo, el que lleva el Dunlop, y se le va moviendo la moto y tal hasta que llega a temperatura, y aún así tampoco vas ahí en el... O sea, peleas más. Peleas más, y además es un neumático más técnico a nivel poner la moto a punto. Sin embargo, el Metzeler, como es una carcasa más blandita, hace también un poco de amortiguación, ¿vale? O sea, lee mejor el asfalto y no tienes que ser tan preciso con las suspensiones, porque como las suspensiones vayan mal, ya las has liado. Entonces allí, teniendo una buena base más los Metzeler, que es una carcasa blandita, que te transmite buen agarre prácticamente desde cero, para mí llevo 3 años corriendo con ellos y no los cambiarías. Y de momento estoy muy contento con ellos, la verdad. Porque además, o sea, supongo que aunque el Dunlop te pueda ofrecer unas milésimas o unas centésimas extras, es capaz de generar esa temperatura durante todo el circuito. Como es el equilibrio que hablábamos antes. Vale, esto me da aquí, pero ¿cuánta seguridad me da? Esto está desequilibrado, no me gusta. Claro, o sea, puedo ir muy rápido, pero no me da seguridad hasta que no llegue a esos ritmos, ¿no? Sin embargo, el Metzeler te deja ir como subiendo, increciendo poco a poco, ¿no? Y te va transmitiendo confianza, te va dando. Entonces, ya te digo que... Sobre todo porque, siendo Inglaterra, no siempre hará la misma temperatura, y además al ser 60 kilómetros habrá distintas zonas, supongo. Cambia. No sabes muy bien, o sea, puedes salir con un sol espléndido y que el neumático coja temperatura y que tú creas que va a funcionar en un principio bien, pero en cuanto te puedes meter igual en la zona de montaña... Justo, llegas a nada más salir, de hecho suele hacer buen tiempo. Es una isla pequeña, pero hay microclimas, y justo en Douglas suele hacer buen tiempo. Entonces la salida pues engaña, porque tú sabes, todo está genial. Pero a lo mejor luego llegas a la zona de Glen Helen, que es una zona muy boscosa, muy verde, muy bonita para ir a ver y tal, pero en consecuencia muy húmeda. Y ahí prácticamente siempre hay parches de agua, o incluso tú mismo sientes la humedad, ¿no? El olor a río y todo esto, ¿no? Luego, por ejemplo, llegas a Kirkmichael, que es un pueblo que pasa costero, que estás al lado de la playa, y ahí suele haber como niebla, como brumas, y suele haber. Se suele dar esas condiciones. Al final ya de los años ya te vas dando cuenta que en ciertos puntos se repiten esas condiciones y ya vas teniendo esa experiencia, ¿no? Y luego en la montaña, por ejemplo, pues estás subiendo y notas frío. O sea, notas frío de... frío hace encima, pues claro, vas con el mono de carrera, no llevas nada y hace frío. Y ahí, pues, por ejemplo, pues baja la temperatura del asfalto, los neumáticos, entonces tienes que ir buscando ahí el equilibrio, siempre es el equilibrio. Siempre tienes que encontrar igual que una puesta a punto, un neumático, todo, no que te dé todo aquí, o no, que te sirva un poco en todo momento para todo, que no despunte en algo, pero que te valga para todo, digamos. Y un poco con todo este tema del dinero que te cuesta al final, que hay que pagar neumáticos y todo, a la hora de elegir patrocinadores, por ejemplo, ¿te fijas en algo especial o eliges patrocinadores por algún punto, o en general cómo es la búsqueda de ese patrocinio al final? Aquí yo he dado un poco, por los años de todo esto de experiencia, creo que los 3 ingredientes principales son una empresa del sector. Es importante eso, porque al final si no tienen ningún tipo de repercusión para ellos. Que sea motero y que además le apasione la carrera. Le apasione, no le guste, le apasione. Porque esto de la Isla de Man es pura pasión. Entonces, cuando mezclas esos 3 ingredientes, normalmente sale, porque bueno, o sea, es gente que tiene la posibilidad de poder patrocinar, porque tiene una empresa que factura bien, etcétera, le encantan las motos y además valora lo que haces. Entonces,
es que eso para nosotros es muy importante, tener a alguien que te está apoyando, porque te está apoyando ya no solo por un poco también la publicidad y todo esto, que al final es lo que las empresas buscan, pero también hay como un trato personal, ¿no? Algo de, pues que esta persona me está ayudando, pues yo así es como yo aunque no lo debería decir así, pero realmente a los pilotos cuando nos patrocinan nos están ayudando, porque si no es por ellos no estaríamos corriendo. O sea, nosotros como pilotos a título personal es una ayuda. Entonces, claro, o sea, cuando tú tienes ese trato personal y que la gente que te está ayudando lo hace porque valora lo que estás haciendo, sabe lo que haces, pues no sé, es un enlace, una conexión para mí pues importante, ¿no? Y que te crea causa también, ¿no? Al final, no es que se lo debas a ellos, pero sí te sientes un poco como en deuda, no sé, bueno, es como que todos luchamos a una, digamos, algo así. Sí, pero supongo que también el patrocinador tiene que entender la carrera, porque es una cosa tan difícil que solo ir a sacar igual un rédito económico con el piloto, tienes que ir más allá como patrocinador y entender al final lo complicado que es la carrera, ¿no? Claro. O sea, bueno, pues, Neumáticos Andrés veo que tiene un poco esa línea, ¿no? Patrocina pilotos del Dakar, ¿no? Que es la prueba de las pruebas a nivel off-road. Pues patrocina pilotos que están en el mundial de motociclismo, navegación, o sea, cosas un poco todo ahí fuertes, extremas, ¿no? A mí también me echan una mano, que es la Isla de Man. Entonces, pues esa línea, ese tipo de patrocinadores son los mejores, lo más agradecido, la verdad. Viendo un poco el futuro, ¿tienes 35, 36? 36, hay veces que lo tengo que pensar, pues me quedé ahí como en los 28. Ahí paraste. Ahí ya paré de contar, sí. Te quedan años para rato para correr en la Isla de Man, pero ¿tienes alguna visión de qué quieres hacer en un futuro? Supongo que siempre ligado al mundo del motor, pero... Sí, desde luego. Este año voy a cumplir 10 años de Isla de Man. Aunque 3 años no haya corrido, uno de ellos por la pandemia, o sea, 2 de ellos por la pandemia y uno cuando tuve el accidente. Pero aún así, esos 3 años, para mí aunque no hayamos ido a correr, estabas ahí, estás creando, estás con el equipo, todo esto, ¿no? Entonces, este va a ser el 10º aniversario. No lo quiero tratar así, como que va a ser la última, porque no creo que eso también te crea presión, como pensar que va a ser ya la última vez o algo así. No tengo esa idea, sé que algún día volveré. Este año quiero ir porque voy con un equipo competitivo, puedo competir, al final, que eso es lo que yo quiero. Quiero estar en la categoría reina, porque al final he sido el primer español en ganar en la Isla de Man, pero es el Manx GP. Los 5 primeros son pilotos del TT, o sea, es nivel TT, pero no deja de ser el Manx GP, ¿no? Entonces, yo quiero estar en el TT, quiero hacer un buen resultado en mi categoría y quiero intentar ser el piloto más rápido que ha estado allí, porque con la 1000 pues tengo que superar un tiempo y ahí quedaría, ¿no? Entonces, al final, esas son mi causa y mis objetivos deportivos de cara a la Isla de Man. Sí que es verdad que no quiero estar mucho más corriendo allí. Creo que es una etapa que ya estoy terminando, y algo con lo que últimamente me despierto como un niño pequeño con ilusión, o irte a dormir diciendo mañana a las 6 de la mañana nos vamos a entrenar Rally y Dakar. Es una cosa ¿Son tus próximos objetivos? Sí. Me encantaría darle forma y llegar a ello. Pues ya voy haciendo mis cositas, voy entrenando con pilotos que están corriendo allí, voy aprendiendo a navegar. Pues con Lorenzo también, por ejemplo, el año pasado me acuerdo que dio una clase magistral en el Tail Pro Fest de navegación.
Y bueno, pues voy ahí un poco introduciéndome. Es un proyecto largo también, no es como, o sea, me recuerda mucho a lo de la isla porque no es, venga, voy el año que viene al Dakar. No, no. O sea, tienes que prepararte bien, tienes que aprender a navegar muy bien. Es una prueba un año y no puedes ir allí de prueba, ¿no? O sea, a ver qué pasa, tienes que ir muy preparado. Entonces, pues bueno, ese es un poco el proyecto a corto medio plazo, digamos, de estar allí. Y en el TT, pese a que este año vayas con un equipo competitivo, que al final tienes las posibilidades de ganarlo, en caso, por ejemplo, de quedar entre los 3 primeros, ¿no te plantearías al año siguiente intentarlo? Claro, por eso he dicho que no quiere decir que es la última. O sea, que no te quieres despedir sin ganarlo, supongo. Al final, algo así. Nunca puedes decir, voy a ganarlo porque... Nunca, efectivamente. O sea, una cosa es la mentalidad como equipo, como piloto. Cualquier piloto que se considere piloto quiere ganar. Aunque vaya el último, ese tío quiere ganar. Y otra cosa es decir que vas a ganar. O sea, darlo por hecho. Eso es que no sabes de carreras, ¿no? O sea, al final las carreras son muy complicadas, muy difíciles, se tienen que dar muchas circunstancias para que ganes. Mi mentalidad obviamente es esa. A ver qué pasa, ¿no? O sea, pero obviamente yo voy a dar el máximo de mí para que se den las circunstancias. Pero bueno, ya veremos. Entiendo que lo del Dakar a 2 ruedas. Sí, claro. Sí, a 4 no. He hecho mis pinitos en 4 ruedas, incluso ya el primer día que estaba por allí me dijeron que si competía, yo no, si es el primer día que cojo esto. Me gustó bastante, la verdad, era con un Carcross, y muy buena sensación, nunca lo había probado, me encantó, la verdad, o sea, una cosa que incluso estuvimos ahí viendo a ver si hacíamos alguna subida encuesta de estas que se hacen por Santander, Asturias. Pero no, o sea, mi objetivo desde luego es hacerlo sobre dos ruedas. Para mí es como una superaventura, un reto, un poco la misma sensación que tenía cuando fui mi primer año a la Isla de Man. Un poco eso, o sea, yo mi primer año de la Isla de Man era más la aventura, el reto, el desafío que otra cosa, o sea, no iba con intención de posiciones ni nada, solo que el primer año quedé el 6º. Entonces dije, ahí va. igual se me da esto bien, ¿no? Pero mi primer año iba con eso, nada, simplemente pues por vivir la aventura, el reto, el desafío, pues la carrera más legendaria del mundo, tal, ¿no? Todo esto iba un poco por eso. Y luego pues resulta que sin saberlo mucho no lo hice mal. O sea que tenemos Víctor para rato. Mientras, o sea, esto es una cosa que me hago yo, que me pregunto yo mismo muchas veces en casa, ¿no? Mientras haya medios, hay Víctor para rato. Pero si no, hay veces que dices, es que le meto demasiada dedicación a algo que hay veces que no me da de comer, muchas veces, ¿no? Entonces, pues, ya te digo, hay veces que dices pasión o profesionalidad o... Es un poco lío. Te voy a hacer 4 preguntas rápidas, así un poco para terminar. Vale. ¿Estáis locos por correr esta carrera o todo lo contrario realmente? No, yo creo que no, macho. O sea, de hecho, todo lo contrario. Allí, si un loco no aguanta ni un kilómetro, ¿sabes? Y el típico piloto de circuito corto que se cae mucho, por ejemplo... Luego, la gran mayoría de todos estos pilotos terminan evolucionando y aprendiendo a no caerse, ¿no? Pero el que tiene, no es el que te caigas porque seas malo, sino te caes por falta de autocontrol personal. Ese piloto allí mejor que no vaya, directamente. Y yo eso lo he visto y desgraciadamente con accidentes que ha habido, que yo he pensado, ¿por qué no su gente más cercana, su padre, su madre, su novia, su amigo... Tío, esto no es para ti, ¿sabes? ¿Algún ritual o una superstición que tengas antes de comenzar la carrera? Que hagas siempre con ritual de como la bota izquierda antes que la derecha. No realmente. O sea, he tenido que pensar un poco, no soy supersticioso en ese sentido, ni hago así cosas... No hago así cosas de esas, la verdad. No. ¿Tu mayor inspiración en el motociclismo?
Mi mayor inspiración, pues te podría decir, o sea, tengo muchos, o sea, no hay solo uno, pero me gusta mucho la forma, cómo ha llegado John McGuinness, hasta dónde ha llegado, siendo un supercampeón, ganando 20 y pico TTs, todo esto, sin un solo accidente. Entonces, al final ahí es cuando esa es la línea que hay que seguir, ¿no? O sea, la isla de Man es peligrosa, sí, pero si lo haces bien, si utilizas la cabeza, si eres inteligente, si no sobrepasas tus límites, todo esto, puedes estar allí perfectamente y disfrutar de lo que es, que realmente es muy emocionante y muy, 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 muy divertido. Y por último, ¿qué hace Víctor en sus ratos libres cuando no está con una moto o pensando en esa moto? Te iba a decir, montar en moto. Te iba a decir eso porque sí, al final mi vida va muy en torno a ello. Incluso muy afortunado, por ejemplo, muchas veces lo pienso, que mi novia también monta en moto, salimos mucho a montar en moto juntos y al final algo de lo que más nos une es el tema de la moto, ¿no? Y muchas veces lo pienso joder, menos mal que hay veces que le empiezo a decir, pues es que la moto lleva 4 clics, tal, no sé qué, y me quedo yo pensando, le estoy diciendo esto a mi novia, qué bonito, qué bien, ¿no? O sea, que podamos tener esas conversaciones y que nos una tanto eso y nada, la verdad que es genial, es moto y más moto, siempre. Pues muchas gracias, Víctor, ha sido un placer tenerte aquí y esperemos que te vaya genial en el TT y que vuelvas con una victoria y todos tus retos futuros que te vayan lo mejor. Pues nada, Jorge, un placer estar aquí contigo.